Un agrado saludarles una vez más, ya en nuestro quinto año de emisiones de las cartas sobre la mesa, semana a semana. Le acompañamos a usted para que pueda tener más información, más datos, otras perspectivas respecto a lo que está pasando en Chile y en el mundo. Y vaya que están pasando cosas. Ni hablar de lo que es la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania con todo el costo y con todo ese impacto humanitario que para los ucranianos y por supuesto para toda Europa también. ¿Para qué hablar acá de Chile? Que si yo tenemos territorio se puede entrar, los chilenos, donde la autoridad no puede entrar si no pide permiso, o si no, está una advertencia evidente de que puede ser baleado. Sin lugar a dudas, hay varios temas en nuestro país que están, que están hoy día, digamos, pendientes y que requieren algún grado de atención. Está la primera semana del gobierno de Boric, también del presidente Boric, y eso, sin lugar a dudas, nos lleva a un análisis. Le recordamos que la Carta sobre la Mesa se transmite por Mundo TV, por la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso a Yanquihue, y se está ampliando mucho más, dicho sea de paso, y en región en Telecauquenes, Ñublevisión y también por Radio Nonguén de Concepción. Y por supuesto en nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, ¿no es cierto? Y de Infogate. Y por supuesto Facebook, donde lo transmitimos normalmente. Y también nos acompaña Smarty. Ya volvimos a las clases, estamos con todo eso. ¿Y qué más entretenido que estar con un programa docente, un programa de enseñanza a distancia, que usa inteligencia artificial y se va adecuando a lo que cada persona sabe? A sus hijos, hijas, nietos, nietas, para aquellos que disfrutan con los nietos y nietas, Smarty. Smarty.com es una plataforma de educación virtual con inteligencia artificial aplicada. Es decir, cada persona entra, el programa con la inteligencia artificial evalúa en qué nivel está y va generando contenidos adecuados a ese nivel. Basta 15, 20 minutos al día. No, si quiere más está bien, pero es entretenido, eso se los puedo decir. Y damos la bienvenida para poder conversar sobre estos y tantos otros temas más a don Jorge Tarud. Jorge Tarud, el embajador del mundo, que hemos diputado por muchos periodos. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto en saludarte. Igualmente, Guillermo, mucho gusto saludarte y bueno, hay muchas cosas que conversar, pasando demasiadas cosas en el mundo y también en nuestro país. Así es, así es. Y con nuestro periodista estrella que anda deambulando por donde ya, digamos, ya no hay fantasmas, sino que simplemente se están reproduciendo tanto que los pasillos están colmados dentro de la moneda. Mario está ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Jorge? Efectivamente, ya está llena nuevamente la moneda, hay mucha actividad en todos los pasillos, primer y segundo piso, y también mucha ansiedad por tratar de llevar adelante la agenda del nuevo gobierno. Así que también, como decía, hay mucho que hablar, muchas cosas han sucedido esta última semana, así que para poder conversarlo en el transcurso del programa. ¿Mm? Sí, no, sin lugar a dudas. Y no sé qué cosa le llamaría a usted la atención de esta primera semana de Boric. A ti, Jorge, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Porque finalmente se instaló, hizo su discurso, un discurso que tuvo, la verdad que eh, tuvo más bien una épica, mucho recoger lo que era el pensamiento de Allende en algún minuto. No hubo anuncio concreto, no fue una hoja de ruta, sino que más bien un listado de deseos. ¿Cómo lo viste tú, Jorge? Bueno, mira, en primer lugar, fue bastante emocionante el día que asumió, porque esa cantidad de gente que estaba en las calles, ¿no es cierto?, esperándolo mientras él pasaba en el automóvil, yo diría que es bastante inédito. ¿Ah? Bueno, lo vimos también cuando asumió Patricio Elwin, en que hubo una verdadera euforia en las calles. Pero no se había visto esto. También con Michelle Bachelet, cuando asumió como la primera mujer presidenta de Chile, también hubo una cierta euforia. Eh, yo creo que esa parte estuvo muy bien desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los gestos, etcétera. Pero bueno, a partir del lunes, eso ya se terminó, Guillermo. Ahora empieza, ¿no es cierto?, la realidad de lo que está viviendo el país, de lo que viene por delante. Y bueno, han pasado varias cosas. Yo creo que el hecho más contundente y más serio es lo acontecido en la Araucanía con la ministra del Interior. Creo que eso es un hecho muy grave. Yo no estoy para que se le saque provecho político, pero evidentemente que es muy delicado. Tú comprenderás que en cualquier país del mundo, que vaya el jefe del gabinete, ¿no es cierto?, a un lugar y sea recibido con ráfagas, ¿no es cierto?, de disparo,
que se le pone un automóvil quemado en el camino para que no pueda pasar, es un hecho muy serio, muy contundente y que a mi juicio amerita, ¿no es cierto?, que la ministra al menos haga una denuncia, si no una querella, pero yo creo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuando la ministra habla de los presos políticos mapuche, la verdad es que eso es muy preocupante porque no hay presos políticos en Chile. Si hay mapuches que están, ¿no es cierto?, hoy día cumpliendo penas, es porque cometieron delitos graves, ¿ya? Delitos que cometería cualquier chileno y que recibiría, ¿no es cierto?, la misma pena. Entonces, cuidado con los términos que se emplean. Tú comprenderás que las declaraciones de un ministro del Interior rebotan en el exterior, ¿no es cierto? Así No, es. no es que hable un diputado nuevo que recién llegó preguntando dónde está el baño, ¿no es cierto? No, No, es el ministro del Interior. Entonces, todos esos son signos que me preocupan, en que el gobierno tiene que medir mejor los pasos que da. ¿Ah? Se vio cierta improvisación, Catrillanca dijo que se había enterado en la mañana por los medios. Bueno, al parecer el subsecretario no sabía de la visita, ya Monsalve. Entonces, bueno, hay que afinar las cosas rápidamente, ¿ah? Porque la gente, ¿no es cierto?, está esperando resultados concretos. El viernes se firma lo de Escazú, lo que me parece muy bien, pero en definitiva lo de Escazú tampoco es algo muy masivo, que la gente lo tenga claro de qué se trata, ¿ah? Digamos las cosas como son. Entonces, a ver, hay un nuevo estilo de gobierno, eso hay que entenderlo. Estamos frente a una nueva generación, ya una nueva generación que tiene otros códigos, mucho Twitter, ¿ah? Pero tampoco hay que dejarse guiar por Twitter, ¿ah? Porque eso no es factible para hacer gobierno. ¿Ah? Hay que tener, ¿no es cierto?, clara la dirección, y por lo tanto no desviarse por lo que diga Twitter. exactamente. No, bueno, bueno, yo creo que hay muchas cosas. A mí me sorprendió mucho, que si yo mirara digamos, a la vocera de gobierno, ah, más nerviosa como vocera, digamos, y uno la recuerda como diputada o como política, que es normal, que tenía una locuacidad que era impresionante, pero como vocera de gobierno aparecía ahí dubitando, claro, por lo que tú dices, porque hay que tener un solo mensaje, hay que coordinar muchas cosas, no se puede decir cualquier cosa. Mario, ¿cómo lo viste tú? Quizás, mira, justo colgándome lo último que tú decías, lo que fue el primer punto de prensa el día lunes, claramente la prensa llegó masivamente, o sea, llegaron muchos medios que hace mucho tiempo no iban a La Moneda, llegaron medios duplicados para poder cubrirlo de diversos aspectos, o sea, la atención mediática, la atención de la prensa para poder difundir justamente esta escena, lo que fue el primer comité político del gobierno que se desarrolló el lunes en la mañana fue bastante intensa. Y como dices tú, la vocera del gobierno se vio bastante nerviosa en el sentido de que cuando ella estaba en el Parlamento, claramente tenía mucho más libertad para poder expresarse. Y como recalcando lo que tú dices, ahora tiene que medirse, tiene que tratar de morigerar el discurso, tratar de alinearlo y no escaparse, porque si no va a recibir dardos interno y externo. O sea, ya le pasó al gobierno, principalmente a la ministra del Interior, con el tema de lo que sucedió el día martes en Araucanía, que recibió dardos desde de la actual oposición, pero también de la interna. O sea, tienes críticas que recibió el hecho incluso del Partido Comunista, la diputada Cariola fue bastante tajante en ese sentido, del Partido Socialista. O sea, Frente Amplio fue el que quizás el que se quedó más en silencio respecto a la situación de lo ocurrido allá, pero que dos de los partidos principales de la actual alianza de gobierno expresen críticas y hagan entender de que que no hubo planificación literalmente y que quizás el tema del estado de emergencia no sea mala idea alargarlo, ya habla a las claras de que la situación caló hondo al interior del gobierno, ya se están buscando culpables, principalmente se están buscando en el entorno de la ministra, de los subsecretarios. Como dices tú, el subsecretario del Interior, Monsalve, no estaba al tanto del tema. Podría ser quizás que desde Prevención de Delito, el subsecretario Vergara tuviera alguna idea al respecto, no está claro, no hay unanimidad respecto a la fuente, los que están indicando ese tema, así que sería
irresponsable culparlo, pero claramente al interior hay pugna para saber qué es lo que pasó. Y aquí el gobierno pecó claramente de excesivo entusiasmo de tratar de poner la agenda, uno de los temas principales de su agenda política, de su agenda de gobierno, en marcha. No lo planificaron bien, las autoridades se han quedado en el discurso de que esto estaba planificado desde mucho antes que asumiera el actual presidente Boric, pero a las claras lo que sucedió es que pareciera que recién el domingo en la tarde-noche esto se empezó a poner en marcha. El lunes se anunció en este punto de prensa que les mencionaba con mucho entusiasmo que se iba a hacer el día martes, pero tampoco se dio a conocer la agenda completa. De hecho, el tema de la visita, de la conversación con el padre de Catrillanca, se dio a conocer básicamente en la tarde-noche. Exacto. ¿Ah? Entonces, claramente hay que dar el tema de la improvisación de un gobierno que quería mostrar una fase distinta, o sea, ellos están apostando al diálogo, lo cual eh, es bastante positivo en cuanto a que quieren cambiar lo que ha sido la tónica los últimos 25 30 años por el tema mapuche. Si lo otro no ha funcionado, lo que está haciendo el gobierno, lo que apuesta el gobierno es absolutamente válido y me parece un buen camino para probar, para tantear y que efectivamente si resulta vamos a salir todos beneficiados. El problema es que en ese apuro por tratar de demostrar lo que están haciendo, cometieron un error de bulto gravísimo porque quisieron demostrar de que ellos no están con el tema de la militarización, por lo cual no hubo avanzada de carabineros ni del ejército, fueron en vehículos que no son vehículos blindados. No había personal de carabineros de escolta apropiada junto a la comitiva. Y lo que se ve en los videos que se filtraron claramente es un peligro enorme, porque una comitiva que no sabía dónde arrancar con los disparos, los vehículos quedaron empotrados. Si los grupos hubieran querido escalar el tema de la agresión, hubiera sido básico, claramente hubiera sido terrible. O sea, no se toma en consideración lo que implicaba eso. Después tratan de decir que Carabineros tenía un operativo montado para poder evacuar. Claro, a Carabineros no se le hizo caso. Al ejército básicamente no se le consultó, más allá quizás de avisarle a última hora de que iban a hacer este trayecto. Entonces, el gobierno quedó atrapado por ese excesivo entusiasmo que casi se podría haber transformado literalmente en una tragedia y es peligrosísimo. O sea, ahora tienen que tratar de recomponer el tema. La ministra dice que va a volver a la Araucanía, lo cual me parece lógico. La próxima semana va a ir a su secretario Monsalve, de hecho, a la Araucanía para seguir con este tema de montar estas mesas de diálogo con los distintos actores. Y la ministra claramente demostró una vez más que el tema de la Araucanía se le lleva a las pasiones más que lo que realmente necesita. Ya en el periodo de campaña había cometido el error de decir que va a conversar con todos los grupos, incluidos los grupos más violentos, los que han cometido actos que para algunos son terroristas, para otros siempre violencia, pero más allá de eso, se ganó una reprimenda generalizada de diversos sectores políticos. Ahora no quiere poner, y de hecho ya lo está insistiendo anoche, que no quiere poner la denuncia legal por el tema del ataque, por lo cual la investigación de fiscalía va a seguir de oficio. Pero también es un tema complejo. Las mismas autoridades insistieron lunes, martes, de hablar del Gualmapu, no de la Araucanía. ¿Eh? Lo cual también, como decía Jorge, implica enviar señales al exterior. Y es peligroso. ¿No? Es complejo no medir lo que se tiene como convicción interna, que es absolutamente válido, a lo que tiene que ser la expresión del gobierno. Ayer tuvimos, por ejemplo, una declaración que escaló quizás más allá de lo que debía ser, de la me refiero ayer miércoles, este programa quizás va a salir durante el fin de semana, de la convencional Rosa Catrileo, que decía textualmente, Temucuicui está en el país mapuche, partir por ahí, conocer cómo se hace política en otros parajes es lo primero. La visa no es mala idea. Es una conversación que tuvo con Marta Lagos. Después Rosa Catrileo decía que fue un poco en son de broma, pero uno conociendo lo que han sido los discursos a veces de ciertos personajes, claramente uno los empieza a mirar con cierta sospecha. Y si quieren hacer cosas separadas y el gobierno no pone atajo desde ahora para tratar de poner un discurso claro, la cosa quizás se le puede ir de las manos, por más voluntarismo que tengan, y si no saben poner bien los puntos sobre las IES, quizás la cosa puede ser compleja. No, sin lugar a dudas. Oye, Jorge, la verdad es que el tema va a dar para mucho. O sea, y llevamos, qué sé yo, 5 días de gobierno, estamos grabando el día jueves, el programa se transmite hoy día jueves en la tarde y se repite el fin de semana.
por todas nuestras, por el Cable Mundo, en Telecauquenes y Ulevisión, en Cable Mundo desde Valparaíso a Yanquihue, y por supuesto en nuestras redes sociales. Eh, yo creo, vamos a ver cómo logra salir de este aprieto, porque en el fondo lo que tenemos es el lenguaje del gobierno se está asimilando al lenguaje que tiene, digamos, ciertos grupos mapuches. Los Abalacet, lo segundo, digamos, hay una petición o instalado ya la idea de un territorio donde el Estado chileno no puede ingresar, no obstante es parte de Chile, ¿no? Al que tiene que pedir permiso. Tercero, está la idea de que el diálogo es el argumento suficiente para no hacer ningún tipo de acción, yo diría, digamos, ofensiva, como es el hecho de colocar querella por gente que dispara con arma automática. Es decir, yo me inhibo de cualquier acción judicial, porque prefiero el diálogo. ¿Es eso más o menos lo que estamos diciendo, Jorge? Bueno, mira, esta propuesta, además de una convencional de que son un país, ya, y que dijo incluso lo de la visa no es mala idea, aunque sea a lo mejor dicho en tono de sorna, a mí me parece muy grave. Yo pregunto si vamos a tener que sacar visa y por lo menos nos van a poner un visa waiver, ¿no es cierto?, para hacerlo vía internet. No, broma aparte, a mí me parece muy serio lo que está pasando, muy serio. Yo creo que es un tema en el cual evidentemente tenemos que poner voluntad para buscar una solución, como lo han hecho otros países que tuvieron tremendos conflictos. Nueva Zelanda con los maorís, por ejemplo, ellos llegaron a acuerdo y viven en paz y viven en tranquilidad, siendo que fueron antagónicos, con matanzas brutales en el pasado, pero lo lograron. Entonces, yo miraría hacia quienes han podido lograr esto para poder hacerlo. Ahora, uno comprende que hoy día quienes están en el gobierno no han sido nunca gobierno antes, pero yo recuerdo a don Patricio Elwin, que fue senador de la República, que él lo dijo también. Él lo dijo, mire, yo nunca he sido gobierno, así que yo pido que me ayuden. O sea, lo dijo con toda humildad don Patricio, yo lo recuerdo. Entonces, aquí se necesita, ¿no es cierto?, como dice la canción de Arjona, ¿no? Experiencia y juventud. Yo creo en eso. Yo creo que es bueno la juventud, que es pujante, que quiere cambiar las cosas, pero también, ¿no es cierto?, están los que tienen la experiencia. Y eso, la experiencia, ¿no es cierto?, es la ley de la vida. Eso llega con los años. Tú no puedes ir a comprar a la farmacia, a un supermercado, experiencia y madurez, ¿no es cierto? Eso viene de a poco. Entonces, hay que irse con cuidado, hay que irse, ¿no es cierto?, midiendo los pasos que se van a seguir. Tener mucho cuidado en el lenguaje, ¿ya? Hablar de presos políticos, ¿no es cierto? No me parece, ¿ya? Yo creo que ese es un mal camino que se está tomando. ¿Ah? Entonces, el gobierno tiene tantos desafíos por delante. En estos 5 días, digamos, aparte de lo que fue la asunción del mando, que fue impecable, ¿no es cierto?, todos los mensajes enviados por el presidente electo, el cariño de la gente, estos últimos 2, 3 días no han sido para nada buenos, para nada buenos. Y el presidente, que es una persona inteligente y políticamente muy ducho, yo creo que le está entendiendo que aquí tienen que cambiar la línea y el foco fundamental en varios temas. No, no, definitivamente. Creo que ahí hay, hay varias cosas. Digamos, no puedo dejar de preguntarte, Jorge, digamos, me disculpa Mario, las declaraciones de Boris respecto a Bolivia, con Boris, porque han pasado varias cosas, porque Boris dijo que ofreció a Bolivia la reanudación de las relaciones diplomáticas, pero dejando en claridad de que eso no significaba ningún tipo de negociación territorial, ni sesión territorial, fue algo por el estilo que dijo. ¿Cómo lo percibes tú eso? No, se lo Bueno, dijo las mira, veces. Perdón, Jorge, Jorge. sí, no, lo de Bolivia, como tú sabes bien, nosotros siempre hemos estado dispuestos a la apertura de relaciones diplomáticas.
Tú recuerdas ese aquí y ahora de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, a Carlos Mesa. Ya. Ellos rompieron la relación en el 78 y por lo tanto, bueno, el presidente Boric ha sido muy claro, es decir, nosotros estamos dispuestos a apertura, a conversar diversos temas, pero la soberanía no está en discusión. Fue clarísimo. Y por lo tanto, la respuesta de Bolivia también era previsible, ¿no? En decir que para ellos es irrenunciable, etcétera, está en su constitución. Está bien, la pelota está en el campo de Bolivia en estos momentos, vamos a ver qué ellos van a hacer. Yo lo veo bastante poco factible una apertura formal de relaciones diplomáticas por parte de Bolivia. Yo creo que van a establecer algún mecanismo de diálogo, de reuniones, etcétera, pero sin llegar a la apertura formal, porque eso yo creo que le causaría problemas internos muy serios, porque Evo Morales fue siempre muy claro, ¿ya? Y tiene mucha influencia en el gobierno de Arce. Él dijo, mire, primero entreguennos territorio y después vemos lo de las relaciones diplomáticas. Bueno, eso es inaceptable para Chile, evidentemente. Lo de La Haya, con el fallo, el tema de las pretensiones bolivianas terminaron para siempre, ya no tiene por dónde. Entonces, si va a seguir mirando el pasado siempre, bueno, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, poder establecer relaciones normales diplomáticas y hay tantos temas que tratar. El tema de la inmigración, por ejemplo, es fundamental. El poder coordinarse, ¿no es cierto?, porque la mayoría de la migración ilegal que llega a nuestro país llega a través, ¿no es cierto?, de Bolivia fundamentalmente. Pero bueno, la pelota está en las manos de Bolivia hoy en día. No, definitivamente, Mario. Complementando lo que decía Jorge, justamente, ahora recordemos que ahora en inicios de abril parte el tema de las discusiones el tema del Silala, justamente en La Haya, donde en apariencia, uno tiene que tocar madera en estos casos, especialmente estas negociaciones que suceden en la Corte Internacional, Chile tiene bastantes ventajas en cuanto a poder lograr imponer su postura, lo cual tampoco traería muy buenas consecuencias para Bolivia, que podría sufrir una segunda derrota diplomática fuerte con Chile en el campo internacional. Entonces, como decía Jorge, la pelota está en el campo boliviano, pero puede ser complejo y difícil que el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas se pueda lograr en el gobierno de Gabriel Boric. A pesar de que muchos grupos dentro de lo que son la alianza del actual presidente que han visto la opción de devolver territorio o entregar territorio a Bolivia para poder hacer literalmente este intercambio de normalizar relaciones por una salida al mar a Bolivia. Ahora, como también recordaba Jorge, el tema de La Haya, del fallo final, por el tema del acceso marítimo, que fue inapelable a favor de Chile, también juega en contra de esas posiciones y lo que dijo Gabriel en ese sentido tiene bastante sustento y es difícil que se lo puedan rebatir el interior de la alianza. ¿Qué va a pasar con Bolivia? Es complejo. El mismo presidente Piñera nos comentaba algún tiempo atrás que el tema de inmigración con Bolivia había fracasado básicamente porque en Bolivia no habían querido poner ningún tipo de medida. Habían hecho oídos sordos a todas las peticiones que se había hecho desde acá de Chile y claramente quedan en evidencia por la cantidad de gente que sigue traspasando por la frontera boliviana. Ayer mismo se difundían algunos videos de inmigrantes que atacaban a pedradas a unidades del ejército porque no los dejaban pasar. Justamente en esta famosa zanja que estaba puesta en el límite, en el sector de Colchane. Entonces, Bolivia tiene la pelota sobre su campo y difícilmente, en todo caso, la va a mover. Es difícil que algún gobierno quiera inmolarse haciendo concesiones hacia Chile para poder lograr esas relaciones diplomáticas plenas. No, yo creo que Mira, el tema del Silala, si tú me permites, es bastante simple. Así, lo único que pide Chile es que se declare que es un río de aguas internacionales y con aguas compartidas. Mira, yo fui la primera autoridad que fue al Silala a 4.500 metros de altura. Las aguas escurren, ¿no es cierto?, por la ley de gravedad. Entonces, ¿cómo va a probar Bolivia que nosotros desviamos las aguas cuando no es efectivo? Lo único que se hizo para aprovechar mejor el agua en territorio chileno es una parte que se entubó, porque tú sabes, en el desierto el agua es oro, ¿no es cierto? Entonces se entubó una parte para no perder agua, ¿ya? Ahora, esa agua es bastante especial, porque
Recuerdo que cuando fui con los medios de prensa, me dijeron, ya, diputado, tome agua, tome agua. Bueno, al final acepté lo que me propusieron y tomé agua del Silal. Y después Carabinero me dice, oiga, diputado, ¿usted sabía que tiene arsénico el agua? Claro que me lo dijo después que ya había tomado. Bueno, eso es parte de las anécdotas. Y hay todo un tema allá porque efectivamente el agua entra, digamos, baja de la sierra boliviana, o sea, se mete por la tierra, vuelve a surgir nuevamente, que son las Así partes de es. los ríos, y es ahí donde se contamina. Jorge, te queremos agradecer, lamentablemente se nos pasó volando el tiempo, digamos, así que te queremos agradecer que nos haya acompañado en este primer bloque, tenemos que ir a una pausa, y también cambiar de tema, así que Mario, te quedas conmigo, Jorge, un gran abrazo, muchas gracias por Muy bien, un acompañarnos, abrazo para ambos igualmente, y nos vemos pronto si Dios quiere. sí señor, nos Que esté vemos, bien, que esté Jorge. muy bien, Chao. chao, Chao, chao. chao. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos en breves minutos para poder, digamos, mirar, ver y analizar otros temas que son de interés para esta semana. Ya estamos de regreso en las cartas sobre la mesa, un programa, como le hemos dicho, que ya lleva 5 años en el aire, semana a semana acompañándoles. Es un programa que se transmite por la plataforma de Mundo TV, el cable de Cable Mundo, que va desde Valparaíso y Yanquihue y ampliando toda esa red de fibra óptica para poder llevar el cable a sus casas. Y también por Telecauquenes en Ulevisión, Radio Nonguén en Concepción, y nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, ¿no es cierto?, y YouTube, aparte de nuestra página infogate.cl. Estamos con Mario y damos la bienvenida a José Ángel Murcia, ¿ya?, desde España, ¿ya?, desde la España madre patria. ¿Qué tal, José Ángel? Tú eres el gerente de Smarttic, yo voy a explicar por qué. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y aclarar que no soy el gerente, que soy miembro del equipo de asesoramiento didáctico, vamos, el equipo de didáctica. No, está mucho mejor. Ya, pero por lo menos, digamos, en una de esas te colocamos en la línea para hacerlo en el futuro. Así que, eso. Bueno, todo bien, efectivamente. No me importaría, seguramente al gerente sí le importaría. Sí, lo más probable que sí. Así que nuestra disculpa, José Ángel. Yo les cuento, nosotros tenemos Smarttic, es una plataforma de inteligencia artificial que en el fondo, en forma entretenida, genera ayuda a generar pensamiento crítico, mejor comprensión lectora, mejor manejo de las matemáticas a través de una capacidad que se aplica inteligencia artificial, es decir, algoritmos que van evaluando qué es lo que sabe la persona mediante pequeños tests y va generando el contenido que necesita para complementar lo que precisa saber. ¿Estoy bien en esa explicación, digamos, José Ángel? Está bien la explicación, pero vamos, lo mejor es ponerla a prueba. En Smarttic entra un niño de 4 a 14 años y se le presenta pues una serie de actividades de matemáticas. De matemáticas, de lectura, si es comprensión lectora, de pensamiento crítico dentro del método de lectura. Y la cuestión es que según va respondiendo, atendiendo pues al tiempo de respuesta, la corrección e incorrección de la pregunta, pues se va adaptando y el siguiente contenido que le va a aparecer a ese alumno o alumna va a ser adaptado en función, claro, a lo que respondió, buscando que esté siempre en la zona en la que puede hacer un mejor desempeño. O sea, no puede estar totalmente incómodo. Si está viendo algo nuevo, no puede estar, tiene que estar en algo que conozca para empezar a construir a partir de ahí. Además, apoyándole con recursos manipulativos virtuales, apoyos visuales, hasta que adquiera ese conocimiento con comprensión y luego pueda ir adquiriendo la segunda parte, que es la fluidez sobre ese contenido. ¿Qué son qué cosas, los instrumentos acumulativos, persuasivos? ¿Cómo lo llamaste eso? Manipulativo, que es una palabra que tiene... Sí, ¿a quién se refiere eso? O sea, eso suena interesante, pero créeme que no sé a qué te refieres. Claro, pues imagina, Guillermo, que tú cuando entras en un sitio online, pues te hace una pregunta. Habrá un enunciado, que si es un alumno pequeño, ya como te decía, es de 4 a 14 años, entonces está adaptado para los alumnos y alumnas que aún no saben leer. Entonces se le locuta el enunciado. Pero a continuación pues se le dan un par de opciones, pero esas opciones son A o B, pulsa y no. Eso no es lo que hacemos en Smarttic. En Smarttic
cuando estamos enseñando un contenido nuevo, ya sea de matemáticas, ya sea de lectura, pues yo qué sé, en mi caso yo soy más de matemáticas, hice la licenciatura en matemáticas, pero vamos, un contenido de lectura, pues cómo acentuar palabras. Pues lo primero que se le presenta es un tutorial en el que se le muestra. A continuación se le muestran ejemplos de palabras acentuadas para que él infiera lo que tenga, pero se le da ese apoyo. En el caso de matemáticas, que es donde más se trabaja con los elementos manipulativos, pues se le presenta, imagina que, por ejemplo, tiene que hacer una suma y esa suma contiene las famosas llevadas, porque cuando sumo las unidades paso de una decena. Hay más de 10 unidades y tengo que posteriormente agruparlas en decenas. Pues se le proporciona un material, pues unas barritas que son conocidas desde los años 50 del siglo pasado, unas barritas con las que él ha trabajado, prácticamente ha sentido que jugaba previamente, ha convertido una barrita de 10 en 10 unidades, 10 barritas de 10 en una centena, y ese material le apoya mientras que él está Ok. haciendo la operación simbólica cuando toca, claro. Sí, sí, sí. Mario, ¿qué te parece a ti esta como inteligencia artificial? Tú cuando ibas al colegio, a la escuela, qué sé yo, era la varita del profesor o la profesora, qué sé yo, Afortunadamente me salvé de esa época de la varita, de la regla, cuando uno se ponía medio porro de repente en la sala de clase. Pero sí era mucho de la repetición, sí era mucho de salir al frente al pizarrón. En el caso de lecturas, hacer las lecturas generales, grupales, prácticamente todo el curso, donde uno tenía que estar atento a seguir la lectura que iban haciendo los compañeros, y eso también de repente pasaba con que algunos alumnos que leían mejor, por poner un ejemplo, el caso de lectura, empezaban a aburrirse porque obviamente a otros alumnos les costaba un poco más poder llegar a los niveles altos. ¿Ya? Imagino justamente que ahora Smartpick apunta a poder lograr una cosa bastante más general, ¿ya? Sobre el proyecto. Estaba revisando, ustedes, por ejemplo, están presentes en 9 países, ¿ya? Por lo que están ustedes en Europa, principalmente América, pero ¿cómo hacen ustedes para poder hacer, principalmente en el caso de lectura? La matemática quizás es un poco más universal, pero en el caso de la lectura donde cada país tiene sus propias particularidades, y especialmente las diferencias entre los países anglos con los países de habla hispana, y dentro de los mismos países de habla hispana también hay diferencias? ¿Cómo ustedes logran a través de esta plataforma poder atender a esas particularidades de los niños de estos distintos países? ¿Mm? Pues buena pregunta. Gracias. Pues contamos con un equipo de traducción formado por personas que no solamente conocen de traducción, sino también de didáctica, de enseñanza de la lectura. Y, y bueno, y estamos asesorados por personas expertas. Particularmente, y ya que mencionas el programa de lectura, está pensado para trabajar la comprensión global, que además está necesaria también desde el resto de programas, desde las matemáticas, para la resolución de problemas, todo. Y está pensado de la manera que pueda evitar la mayor parte de dificultades en el aprendizaje, pues va para niños con dislexia, para personas que tienen dificultades en la comprensión, y con esa adaptabilidad que comentábamos antes, tan necesaria, sobre todo ahora, después de la pandemia, que hemos estado tanto tiempo, bueno, después de la pandemia, afortunadamente, pensemos que después de la pandemia, cuando hemos estado tanto tiempo encerrados en casa sin poder entrar en una rutina, precisamos, ¿no?, de este repaso, de este trabajo a nuestro nivel de competencia para poder empezar a construir a partir de este, claro. Sí. Ahora, digamos, en España estamos igual que acá. ¿Tú en qué parte de España estás? ¿En Madrid? ¿Estás Eh, en...? en Madrid, sí, en la capital, aunque yo vengo de Murcia, como mi apellido, José Ángel Murcia, de Murcia. Ya, no, igual, en España ustedes están saliendo digamos, del verano, entrando ya al invierno, ¿verdad? Sí, 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 bueno. Bueno, estamos ya casi ya dejando atrás el invierno, parece, aunque nunca se sabe. No, con el cambio Sí, sí, climático, créeme que no. Nosotros acá estamos en una es sequía que nos terrible. tiene, no, realmente muy preocupados. Pero igual ustedes ya hacen la vuelta a clase, acá en Chile también tenemos la vuelta a clases. Y, digamos, esto se complementa, claro, porque tenía mucho sentido digamos, conectarse cuando estábamos en pandemia, no había presencialidad en la escuela. Era como parte de eso. Y ahora con la presencialidad, ¿tiene sentido seguir con, por ejemplo, con Smart y que el niño siga conectado, etcétera?
Yo creo que sí, que precisamente ahora, porque, claro, la cuestión es que en la escuela van a querer que estemos exactamente donde quieren que estemos. Pero que si ahora toca, pues decíamos antes, la suma con llevadas o toca la división de números decimales, por poner otro ejemplo, pues es lo que quieren que veamos. Mm. Pero cada uno tenemos nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestros conocimientos donde los tenemos en ese momento. Y creo que es exactamente el momento de reforzar para poder llegar a dar lo que nos andan pidiendo. Son además sesiones muy cortitas, son 15 minutos al día. Y además disponemos de un mundo virtual, si los padres quisieran, los tutores quieren que posteriormente se siga jugando un rato, donde hay una plataforma de entrenamiento cognitivo que se llama Smartic Brain, o donde hay una escuela virtual donde puedes revisar cualquier tutorial de los que están en nuestra plataforma, que tenemos más de 100 tutoriales, para poder actualizar a lo que sea que toque en tu escuela, a practicar más actividades sobre eso. Entonces, es una dinámica muy sencilla que en el caso de tener contratados los dos productos tomaría como mucho, o sea, podemos decir pues 30 minutos, que creo que merecen la pena y además son muy divertidos, está todo muy gamificado. El alumno recibe muchos premios cuando pues, responde correctamente, cuando realiza las actividades, y que luego canjea por un avatar personificado, una habitación que sea a su gusto, una mascota virtual que también... Bueno, está todo pensado para conseguir ese desarrollo del alumno hasta su máximo nivel de capacidad. Y creo que sí, es el momento también ahora que estamos volviendo a la escuela para estar bien entrenados. Sí. A ver, Mario, ¿alguna consulta? Sí, justamente el sistema de Smartec está muy enfocado para, obviamente, los nativos digitales, que los niños ahora nacen con la pantalla prendida desde el momento que ven la luz, literalmente, en el mundo y siguen con la pantalla prendida a lo largo de su vida. Eh, ¿Cómo lo pueden hacer o qué alternativas tienen en el sentido de menores que por una u otra razón no hayan tenido esta exposición tan alta al tema informático, porque puede, por algún tipo de programa especial, por algún tipo de intercambio, pueden llegar menores a ese nivel? ¿Cómo poder nivelar de alguna forma a estos niños que les falta esa exposición digital para poder sacarle mayor provecho o sacar todo el provecho que tiene el sistema Smartick para poder avanzar en matemática y lectura? Muy buena pregunta, Mario. Pues esencialmente, al igual que hacemos con la enseñanza de cualquier contenido nuevo, acompañándoles, lo primero que te vas a encontrar no va a ser frente a esa pantalla donde hay una suma y tienes que hacerla y dar el resultado bien o darlo mal. Lo primero que te vas a encontrar van a ser una serie de actividades que te van a guiar sobre cómo funciona el programa. O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues te van a, de hecho vas a encontrarte una manita en la pantalla que te va a decir cómo tienes que clicar. Y sí, se ha experimentado y se ha dado el caso de personas en programas que tenemos de colaboración con ONGs internacionales, de personas que no tenían esta exposición a los medios digitales, que están contentísimas realizando el programa. Y no ha parecido ser un impedimento. Así que creo que la pregunta es muy buena y creo que parece que hemos salvado también esa preocupación. Sí. No, yo creo que es sensacional. Además que esto permite en la práctica desarrollar el pensamiento crítico, porque obliga a la persona, al niño, entre 4 y 14 años, conforme tú nos has señalado, a desarrollar la necesidad como capacidad de relacionar elementos, digamos, y relacionarlos él, no aprenderse la respuesta, sino que avanzar y ustedes han visto cómo van evaluando, o sea, cuántos niveles tiene, o sea, el niño empieza, esto es ad infinitum, digamos, en virtud de que va agregando, digamos, un nuevo conocimiento siempre, avanza por niveles, ¿cómo es eso? Pues, a ver, te cuento un poquito más de detalle. Tenemos, esencialmente, tú vas a tener, cuando entras ahí, eres alumno, yo además hago yo mis sesiones todos los días, porque todos los días vamos introduciendo contenidos nuevos y yo también, ¿Ya? todos tenemos que hacer nuestras sesiones todos los días, estos 15 minutos al día que vienen fenomenal.
tú tienes ahí tres frentes abiertos, que pueden ser pues, correspondientes de tu edad, o pueden ser un poco anteriores, o pueden ser un poco posteriores, porque estamos acompañando en esta educación personalizada, estamos acompañando al alumno a su máximo nivel de competencia, como he dicho ya varias veces. Entonces, tienes tres frentes abiertos que van rotando para que no se repitan demasiado. Te atascas en uno, pasas a otro. Avanzas mucho en otro, se te lanza la posibilidad de superarlo. ¿Y cuándo acabas? Porque yo he visto alumnos, pues, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, altas ¿no? capacidades o con trastorno del espectro autista, personas con más de 20 años que están trabajando en contenidos de primero de primaria o de últimos cursos, todos a la vez. A lo mejor en el capítulo de operaciones aritméticas básicas, pues se te han atascado los números decimales, pero en la parte de geometría has podido llegar hasta lo que llamamos nosotros el fin del mundo, que es cuando ya no tenemos contenidos más allá del curso que corresponde pues eso, a alumnos de 14 años. Ahí es donde hemos puesto el tope, porque la cosa ya se vuelve mucho más abstracta y es más difícil acompañarles. Pues ahí llegaría sí el fin del mundo. Pero como hay tantísimos otros contenidos, pues decías, el pensamiento crítico, estamos desarrollando un producto de pensamiento crítico maravilloso. Fomenta la escucha activa, se pregunta si esta razón que ha dado, esa respuesta que ha dado, responde a la pregunta que le habían hecho. Es verdaderamente fascinante. Yo cada vez que veo contenidos nuevos me lanzo a verlos porque los disfruto también mucho. No me Y, imagino. y no termina, termina, pero no termina nunca. No, no, no me parece. Oye, digamos, eh, ¿cómo fue la celebración del cumpleaños del 14 de marzo? Ah, claro, porque El ni día, tú, Mario, ni yo fuimos invitados a ese cumpleaños, pero sucede que no podemos vivir sin saber qué pasó el 14 de marzo, porque esa criatura se le recuerda el 14 de marzo es fundamental, porque no podríamos hacer nada, ni siquiera comprender el universo si no sabemos qué cosa, digamos, qué cosa pasó ese 14. ¿Qué conmemoración tenemos ese día 14, José? es el Día Mundial de las Matemáticas. Empezó a celebrarse como una cosa, yo creo que del espectro de la gente más freak en el mundo, porque al ser a la manera que lo nombran en Inglaterra, en Estados Unidos, es el 3-14, 3/14, pues arrancó como la conmemoración del día de Pi, del número Pi, de nuestro célebre Pi. Y a partir de ahí se acabó adquiriendo más carácter y es el Día Mundial de las Matemáticas. Y claro, es una fiesta porque, como bien dices, Guillermo, las matemáticas están presentes en todo lo que hacemos y creo que también es muy importante darnos cuenta que, pues eso, cuando fuera del mundo virtual, cuando acompañamos a nuestros hijos o cuando preparamos la comida y nos pueden acompañar a nosotros, pues hay que mezclar cosas, hay que medir cantidades, hay que utilizar proporciones, porque la receta viene para 4 personas, pero la vamos a hacer para 8. Bueno, pues está fácil, hay que hacer el doble. Ya, pero eso hay un momento en la vida en que tú no lo sabías. Y si no son 8, sino que son 6, ¿cuántos huevos tengo que poner? El otro día había una receta que decía que había que poner huevo y medio. Y alguien preguntaba, ¿cómo haces para poner huevo y medio? Ah, lo bato primero. Ah, vale, entonces ya está arreglado, no hay problema. No, eso, digamos, ¿cómo lo ves tú, Mario? La verdad es que el número pi, ¿está en tu registro el número pi? Y mal no recuerdo, hasta donde me acuerdo, 3,14, 15, 92, 65 y algo más. Sí, Hasta ahí creo que me exactamente. acuerdo. Más allá del Ah, 3,14, 16 tradicional que se hace para simplificar. Las matemáticas, está muy bien esa hasta aproximación ahí de está pi, bien. verdaderamente. Sí, sí. De hecho, mira, si se nos pasó el 14 de marzo, por aquello del 3-14, y de forma más latina, el 22 de julio tenemos el día de la aproximación de pi. Porque 22/7, 22 partido por 7 es 3,1415, ¿Ya? 14 no, 14,2856 periódico, eso es. Y es una buena Perfecto. aproximación y fue la mejor que se conoció durante muchísimo tiempo. No, no, o sea, no, digamos, no, el número pi en geometría, en matemática es fundamental. Es decir, digamos, para usted que nos está escuchando y si no sabe el número pi, yo le recomiendo que lo busque porque parte importante, si es que no todo está relacionado con el número pi. Como digo, eso es No. la constante Y matemática. hay,
Y hay un experimento muy sencillo para obtenerlo, ¿eh? Coges cualquier cosa que tenga forma circular, tomas un tramo de hilo, ves cuánto tiene de diámetro, de punta a punta, el tramo más largo que puedes hacer de hilo, y ahora tratas de ponerlo alrededor. Y te sale una vez, dos veces, tres veces y un cachito. Y dices, bueno, pero será por cosa de este círculo. Y ahora vas a un círculo mayor, la tapadera de un bote grande, y coges un hilo más largo y construyes su diámetro. Y ahora tratas de poner el diámetro en el borde y lo pones una vez, dos veces, tres veces y un cachito. Y siempre son tres veces y un cachito. Y ya eso inquietó a los autores en las escrituras allá, en el libro de los números, buen sitio para ponerlo, decía que tenían un altar que tenía forma de cilindro y tenía tres veces más alrededor que de punta a punta. Digo, mira, ya tenían una primera aproximación de pi. Pi está presente, ha estado siempre presente, y es esa relación entre el borde de la circunferencia y el diámetro. Sí, no, Tres no, veces y un genial. poquito. Oye, No, o sea, José ahí lo Ángel, entretenido, pero lo entretenido justamente es eso, o sea, introducirle a los niños, a los jóvenes, que las matemáticas son más allá de repente de estar sufriendo con una fracción, de estar sufriendo con una ecuación, con una álgebra, o simplemente a niveles más bajos con unas sumas, restas o multiplicaciones o divisiones. O sea, esta parte lúdica de las matemáticas, y también extensiva a lectura, por otra parte, es justamente la forma de tratar de atraer a los niños para que puedan entusiasmarse más con la enseñanza. ¿Ah? Uno siempre recuerda en el caso de las matemáticas esas interminables enseñanzas frontales, con interminables ejercicios en las pizarras, interminables ejercicios en los papeles, que de repente los jóvenes, los niños se aburrían, le tenían miedo, pavor, pero justamente esta parte lúdica, esta parte de aplicación, de ir explicando estos pequeños detalles a los niños les atrae. O sea, también tienen una Sí, forma sí, distinta de asumir justamente las matemáticas o todo el espectro de enseñanza bajo esta otra lógica. Lo que nosotros era frontal, para ellos es mucha interacción, muchos de estos ejemplos simpáticos, muchas aplicaciones prácticas. Eso es lo que debe interesar. Y así veo también que ustedes lo van aplicando para que los niños le tomen interés para poder ir aprendiendo más o poder complementar lo que hayan ido aprendiendo. así es. Y sobre todo ahora se trabaja mucho también en el tema de los procesos de pensamiento que van más allá de los contenidos de las matemáticas. Y justo lo que decías, Mario, conseguir conectar las matemáticas con el mundo real. Pues nombrábamos antes decenas, centenas, unidades de millar. Hemos introducido hace poco unas píldoras de conocimiento, un ¿sabías qué? Se llama. ¿Sabías que contamos de 10 en 10 porque tenemos 10 dedos? Bueno, sí, eso sí lo sabía. Pero tú sabías que también contamos a veces de 12 en 12. ¿Y sabías por qué contamos de 12 en 12? Le pregunto a nuestros espectadores, ¿por qué contamos a veces de 12 en 12? Pues mírense la palma de la mano y verán que tenemos exactamente 12 falanges opuestas al pulgar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y eso lo descubrieron hace muchísimo tiempo en Babilonia y dijeron, oye, pues contar de 12 en 12 no viene nada mal. Oye, pero no siempre contamos de 12 en 12, que a veces contamos de 60 en 60, ya porque te quedaba otra mano libre. Y si con la otra mano dices una docena, dos docenas, tres docenas, cuatro docenas, 5 veces 12, exactamente son 60. Y precisamente por eso una hora tiene 60 minutos. Y claro, conectar eso con nuestro cuerpo, que está lo que tenemos más al alcance, lo más manipulativo que tenemos, y con nuestras manos, por ejemplo, pues creemos que es importante, ¿no? Es buscar esas conexiones de las matemáticas hacia las matemáticas, de las matemáticas hacia el mundo real, de las matemáticas con la lectura. Saber que sí, el número 1 se escribe con 3 letras, pero el número 2 se escribe con 3 letras. Vaya, va a resultar que ningún número tiene su número de letras. Pues vaya, en español hay uno que sí. A ver si lo encuentran. ¿verdad? El 5. 5. Tiene exactamente 5 letras y es el Claro. único que lo cumple. Es una cosa curiosa, ya, pero a la vez estás estimulando esa creatividad, ese querer indagar, querer ir más allá, efectivamente. No, José Ángel, la verdad es que bueno, yo tuve suerte de estudiar ingeniería, ¿ya? Me costó mucho tiempo encontrar que las matemáticas es la otra forma de pensar, digamos, es la otra forma de hacer filosofía, o la filosofía es otra forma de hacer matemática, como quieran mirarlo. Pero son dos, hay un puente que cuesta encontrarlo, porque como, digamos, no te lo enseñan,
Pero tú con matemáticas, física y toda esa línea es exactamente lo mismo que hacer filosofía, como Sí, la sí. capacidad mental. El lenguaje en el que se expresa el universo, decía Exacto, Galileo. así Y ahí es. estamos, efectivamente. Sí, sí. La física, las matemáticas, la filosofía, es todo filosofía natural. Es el Sí. lenguaje de las cosas. Así es, así es. Bueno, con José Ángel te queríamos agradecer. José Ángel Murcia, de Murcia, pero ahora en Madrid, que sé yo, del Departamento de Didáctica de Smartic, que nos ha dado una estupenda, y con potencialidad de ser gerente también, no podemos dejarlo de lado, así que Ya verá. que el Departamento de Didáctica, bueno, digamos, que lo ha demostrado ampliamente acá con los ejemplos que nos ha dado, bueno, y con todo lo que es la explicación de lo que es Smartic. Mario, ¿alguna última comentario? No, básicamente es dejar en claro este tema de que los niños aprendan de una forma entreteniéndose, o sea, es que es parte de todo este proceso de cambio que ha habido en la enseñanza en el último tiempo y responder también al proceso de cambio que ha habido a nivel global del comportamiento, de la forma que se relaciona la sociedad. O sea, ya no podemos hacer esos temas antiguos, frontales, sino que ahora se necesita estimular al menor para que sea capaz de adquirir conocimientos y puede sonar feo, pero también para competir con estos otros elementos que al niño lo entusiasman, lo llevan por un lado, los videojuegos, que el televisor, que valga uno saber muchas cosas más que están dando en línea. Entonces, la educación hay que ponerla desde un perfil que al menor se entusiasme y que no lo vea como una imposición, una dificultad, un sufrimiento, sino que Así sea es. entretenido y que lo quiera llevar adelante. ¿Mm? Estoy muy Así, de así acuerdo, Mario. Si algo no nos motiva, si algo no nos interesa, ¿Mm? no lo vamos a aprender. Ni aunque sí. nos obliguen con la varita que decían antes. No, así que, José Ángel, muchas gracias por tu buena disposición, la estupenda como explicación que nos has dado y los ejemplos que nos has colocado. Claramente, lo didáctico sí, lo llevas y la actitud y el amor por lo que haces no se nota. Así que te agradecemos muchísimo, José Ángel, por tu participación y estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos semana a semana junto a Mario, que tengas un buen fin de semana, nos veremos la próxima semana con toda seguridad. Y para ustedes, recuerde, todavía estamos con la pandemia, el COVID-19. China tiene ya 2 ciudades ya completamente en cuarentena absoluta, y con la variable Omicron. No se olvide, lavarse las manos, mascarilla, distanciamiento social, cuidémonos, digamos, es importante. Claro, uno se olvida, pero no, cuidémonos que es relevante. Tenemos mucho que cuidarnos todavía y el COVID no se ha ido ni ha desaparecido. Bueno, con esas recomendaciones, páselo bien, converse en su casa. Recuerde que la democracia se construye dialogando y eso es lo importante. Que esté muy bien, hasta la próxima semana.